Bueno, nuevamente bienvenidos a la tercera semana de la clase del curso prefacultativo de Teoría del Estado. Un gusto nuevamente compartir con ustedes este video, para el cual obviamente estamos pendientes en las clases sincrónicas, en las reuniones sincrónicas, en la plataforma Moodle, en el cual vamos a resolver todas las consultas que se les puedan generar. En este sentido, primero que nada, quiero empezar señalando de que las preguntas en la clase sincrónica están muy bien redactadas. Quiero felicitarles por las preguntas, por sus inquietudes. Sin embargo, quisiera pedirles un favor, que cuando realicen las preguntas, procuren citar la página de donde están sacando la pregunta. ¿Para qué? Para que logramos dar una respuesta según el contexto. Recuerden que el examen es sobre el texto, ¿sí? De lo que se encuentra en el texto, y las clases obviamente tienen la finalidad de explicarles, ¿sí? De darles una clase en relación al texto que se está realizando. Entonces, en ese sentido, yo les pido de que cuando realicen sus preguntas, hagan según el contexto en el cual estamos hablando. Contexto. Con ese, con esa pequeñísima recomendación, nuevamente agradecerles su participación, su atención al presente video, y vamos a iniciar. Y vamos a iniciar nuevamente recordando de que estamos distribuyendo la cuestión la cuestión del avance según los capítulos del libro que tenemos de Norberto Bobbio. Ahora bien, como ustedes han podido revisar ya tal vez en el capítulo tercero, es un capítulo bastante extenso, del cual no se podría agrupar toda la explicación de ese capítulo en una sola clase, por lo cual vamos a ir distribuyendo en diferentes clases, en diferentes sesiones grabadas, cada uno de las partes, de los temas de este capítulo. Y en ese sentido vamos al tema 3, que es Estado, Poder y Gobierno. Estado, Poder y Gobierno. Y vamos a ir al primer punto de este tema, de este capítulo, que es 1 para el estudio del Estado. 1 para el estudio del Estado. Entonces, bueno, en ese sentido vamos a empezar a desarrollar esta cuestión, y vamos a mencionar que para el estudio del Estado, primero vamos a analizar una idea preliminar, que es las disciplinas históricas. ¿Sí? Las disciplinas históricas. Recordar que estamos nuevamente desarrollando el libro de Norberto Bobbio. Entonces yo les pido por favor de que, independientemente de la revisión de este video, sí necesariamente tienen que leer el libro. Necesariamente tienen que leer y estudiar el libro. Bueno, entonces, para el estudio del Estado existen dos fuentes principales, que son la historia de las instituciones políticas y la historia de las doctrinas políticas, ¿sí? Es decir, desde una perspectiva histórica, el estudio del Estado se lo puede abordar tanto revisando la historia de las instituciones políticas que podemos encontrar, sí, lo que ahora llamamos como Estado, las organizaciones políticas. Y por otro lado, también a partir de la historia se puede estudiar el Estado según las doctrinas políticas que se han tenido. Las doctrinas políticas que se han tenido. Entonces, esto lo vemos en la página 68 del libro de Bobbio. Bueno, y siguiendo con esta idea, ¿qué podemos mencionar? Que si el estudio de las obras de Aristóteles o de las historias de Polibio es importante para conocer el ordenamiento de las ciudades griegas y de la República Romana, se necesitan otras fuentes literarias y no literarias, desde la época antigua hasta la moderna, para conocer a fondo los mecanismos muchas veces complejos mediante los cuales son instituidas o modificadas las relaciones de poder en un sistema político. Puede darse el caso, pues obviamente que si revisamos autores del, que se han abocado a hablar sobre las organizaciones políticas, sobre las instituciones políticas,
Puede ser que hayan desarrollado también un repaso histórico sobre estas. Sí, hayan desarrollado un repaso histórico, pero que este repaso histórico no será suficiente si es que decide abordar la historia de las instituciones políticas como el primer parámetro, la primera fuente que hemos mencionado precedentemente, sino que necesariamente tendríamos que apoyarnos de otros textos, sí, de otras fuentes literarias que también ayudarían a comprender esta cuestión, ¿sí? Ayudarían a comprender esta cuestión. Es eso lo que nos señala principalmente y tiene sentido. Es decir, no solamente limitarse a un desarrollo, un libro de Aristóteles, sino procurar otras fuentes históricas que quizás su finalidad no sea abocarse o cerrarse, limitarse a- al ámbito político, pero que al desarrollar la historia de otras cuestiones, también exhiben las connotaciones políticas de la época, de la historia. La historia de las instituciones se desarrolló después que la historia de las doctrinas, de manera que frecuentemente, frecuentemente los ordenamientos de un sistema político ha sido conocidos o nos hemos conformado con conocerlos mediante la reconstrucción e incluso con la formación o idealización hecha por los escritores. Eso también nos explica Bobbio en la página 68-69. ¿Qué podemos mencionar sobre esto? Pues básicamente que este ejercicio que podemos haber mencionado, que de la revisión de la historia de las instituciones, frecuentemente que se han establecido en los sistemas de ordenamiento político, de sistemas políticos, y que estos también han servido para una ulterior reconstrucción, ¿sí? De estos sistemas, de estos sistemas. Entonces, esto ha sido a partir, obviamente, del trabajo de los escritores, de los escritores. Bueno, ahora, continuando, la primera fuente, perdón, la primera fuente para un estudio autónomo de las instituciones frente a las doctrinas está constituida por los historiadores, valga la verdad de perogrullo que acabamos de mencionar, ¿sí? Está constituido principalmente por los historiadores, comentando como Tito Livio, pero también existieron otros que también realizaron este método, utilizaron esta fuente, que fue básicamente Maquiavelo, quien reconstruye la historia y el ordenamiento de las instituciones de la República Romana. Si ustedes van a leen a Maquiavelo, van a poder evidenciar esta situación. Vico, por otro lado, nos señala que para reconstruir, Vico citado por Norberto Bobbio, nos señala que para reconstruir la historia civil o de las naciones, desde el estado ferino hasta los grandes estados de su tiempo, denuncia la arrogancia de los doctos, ¿sí? De la gente que se cree de la época, que tenía una autoridad, de autoridad intelectual suficiente, que deseaban que los que saben sea tan antiguo como el mundo, ¿sí? Que desean que lo que saben sea tan antiguo como el mundo. Entonces, para su investigación desea comportarse como si no hubiese libros en el mundo, ¿sí? En ese sentido, es lo que nos plantea Vico, citado obviamente por Norberto Bobbio. Bueno, las disciplinas históricas, seguimos, ¿no? Seguimos en este punto, en el primer criterio relacionado al punto para el estudio del Estado. En relación a esto, primero que nada, también tenemos que mencionar que posterior al estudio de la historia viene el estudio de las leyes que regulan las relaciones entre gobernantes y gobernados.
el conjunto de las normas que constituyen el derecho público, también una categoría doctrinal. Si ustedes recordarán, en los primeros videos, ¿sí? En el primer video en particular, ya habíamos hablado un poco sobre lo público y lo privado, y cuando hablábamos de lo público, en una de sus facetas, hablábamos que se hacía referencia al derecho público, al decir al derecho que se relacionaba a los gobernantes, ¿sí? Por un lado, y los gobernados por otro lado. Esto estableciendo pues una situación, una relación de verticalidad, algo que nos preguntaban incluso una persona en el foro, relación de verticalidad. Entonces, básicamente, también es importante revisar la historia relacionándolo con el estudio de las leyes, porque también es algo que se encuentra intrínseco en el desarrollo del Estado, que es el derecho, ¿sí? En el cual obviamente no se podría separar el estudio del derecho, el derecho en sí mismo, con el desarrollo del Estado. ¿Por qué? Porque básicamente el Estado se vale del derecho para cumplir con sus objetivos. Eso también lo vamos a revisar más adelante. Pues bueno, nos vamos a otro punto, ¿no? Nos vamos a otro punto que es filosofía política y ciencia política. Otro criterio que también es necesario para el estudio del Estado es esta situación relacionada a la filosofía política y a la ciencia política. ¿Cuál es la distinción que podemos mencionar, que nos menciona Norberto Bobbio en su libro? Y vamos a mencionar que, primero que nada, el Estado es estudiado en sí mismo, en sus estructuras, funciones, elementos constitutivos, mecanismos, órganos, etcétera, como un sistema complejo considerado en sí mismo y en sus relaciones con los otros contiguos. Esta situación que hacemos la cita respectiva es de la página 70 del libro de Norberto Bobbio. Sí, que estimo todos lo tienen, deberían tenerlo. Entonces, bueno, cuando se habla del Estado, se habla del Estado, se habla de que esto se realiza en las diferentes, el análisis del Estado en sus diferentes ámbitos que pueda tener esto, ¿no? La estructura, ¿sí? De cómo está estructurado el Estado, ¿sí? Cómo se compone. Las funciones que se tienen en relación al Estado y que lo vamos a ver cada una de estas funciones en temas posteriores. Los elementos constitutivos de los cuales obviamente se vale un Estado para ser considerado como tal, por lo cual son constitutivos, es decir, eh, sin estos estados, pues no se podría, no se podría, sin estos elementos constitutivos, mejor dicho, no se podría pues considerarse al Estado como tal, ¿sí? Son los elementos que constituyen un Estado. Sin uno de estos no se podría comprender un Estado. Lo vamos a ver también más adelante. Los mecanismos que se valen en el Estado, los órganos que pueda tener el Estado, ¿sí? Los órganos que pueda tener el Estado. También podemos mencionar otros criterios que seguramente lo vamos a encontrar en el desarrollo del libro de Bobbio y más adelante en el desarrollo de la materia ya propiamente dicho en el desarrollo del pregrado. Entonces, bueno, nuevamente esto lo citamos en la página 70. En la página 70. En la filosofía política están comprendidos tres tipos de investigación. Sí, están comprendidos tres tipos de investigación. Y podemos hablar sobre la mejor forma de gobierno o sobre la óptima república. También se habla, como inciso B, sobre el fundamento del Estado o del poder político, con la consiguiente justificación o injustificación de la obligación política. También podemos hablar sobre la esencia de la categoría de lo político o de la politicidad, con la disputa preponderante sobre la distinción entre la ética y la política. Esta referencia la encontramos en la página 71, en la página 71.
del libro de Bobbio. Mil disculpas. Bueno, en ese sentido, ¿qué podemos destacar? Obviamente la filosofía, dentro de la filosofía política, que se desprende de la filosofía en general, pues, ¿qué se analiza? Primero que nada, sobre qué forma debe tener, sobre un ideal de Estado, sobre un ideal de gobierno que se pueda tener, sobre un ideal de un sistema, de una institución política que se pueda tener, ¿sí? En el cual se establece ciertos criterios que se plantean y que obviamente en la construcción del bagaje teórico llevado a la práctica por parte de los que les corresponda, ¿sí? De los políticos, estos criterios sirven de apoyo, sirven de guía para pues la construcción de estos, ¿no? Por ejemplo, una constitución, para la redacción de una constitución, valerse de estos criterios filosóficos que son importantes, ¿sí? La mejor forma o una óptima república. Entonces, cuestiones que están pues estrechamente relacionados con la filosofía. Y de hecho, todos los trabajos de los filósofos precisamente se abocan a ello, ¿no? Se abocan a ello. Por otro lado, tenemos el Estado, sobre el fundamento del Estado, el poder político, con la consiguiente justificación o injustificación de la obligación política. Es decir, básicamente entender que justificar la necesidad, la existencia del Estado, ¿sí? La existencia del Estado, justificarlo, eh, o en su caso, injustificarlo, establecer estos criterios de si un Estado, pues básicamente se fundamenta que exista como tal, o si no se puede debatir sobre tal. Existe este debate en la filosofía, se lo realiza, lo vamos a mencionar también en temas posteriores, en clases posteriores. Este debate se lo realiza en el sentido de que algunos autores, algunos filósofos, mejor dicho, discuten la posibilidad, la pertinencia de considerar la figura del Estado. Y como lo vamos a ver, incluso se establecerían que quizá no es tan prudente manejar actualmente la terminología Estado. Eso lo vamos a ver más adelante. Pues es un trabajo también desde esta perspectiva. Y otro criterio que hemos mencionado pues es sobre la esencia de las categorías de lo político o de la politicidad, con la disputa preponderante sobre la distinción entre la ética y la política. Ya entrar a un debate, a un análisis ya valorativo, determinando cuestiones éticas en relación a- al desarrollo del Estado, a las instituciones políticas y la política, obviamente, ¿no? Es un debate que ya ingresa ese campo, ¿sí? Y y la separación de esto, ¿sí? Y la contraposición de estos criterios. Bueno, seguimos todavía con la filosofía política, seguimos con filosofía política y ciencia política. Como por ciencia política, ya habiendo explicado de forma sucinta qué entendemos por filosofía política, ahora hablando sobre ciencia política, hablaremos que es una investigación en el campo de la vida política que satisface esas tres condiciones, esos tres elementos que los vamos a desarrollar. Primero que nada, inciso A, el principio de verificación o de falsificación como criterio de aceptabilidad de sus resultados. Inciso B, el uso de técnicas de la razón que permita dar una aplicación causal en sentido fuerte y también en sentido débil del fenómeno indagado. C, también podemos hablar sobre la abstención o abstinencia de juicios de valor, la llamada evaluatividad, ¿sí? Esto encontramos en el libro de Bobbio en la página 71-72, ¿sí? Página 71-72.
Bueno, sobre el primer criterio que tiene que considerarse para comprender a la ciencia política como tal, pues hablamos de el principio de verificación o de falsificación como criterio de aceptabilidad de los resultados, ¿sí? Porque estamos hablando de ciencia, ¿sí? Ya estamos en el parámetro de ciencia, entonces tiene ciertos criterios que requiere para ser elevado a esa categoría, y entre estos está precisamente estos criterios de verificación y falsificación. ¿Por qué? Porque esto es común en el desarrollo de la ciencia. También el uso de técnicas de la razón que permitan dar a explicación causal en el sentido fuerte y también en el sentido débil del fenómeno indagado. Técnicas que también es un criterio que se debe involucrar en el desarrollo de la ciencia como tal, ¿no? Y por último, la abstención y abstinencia de juicios de valor, la llamada avaloatividad. Pues lógicamente es otro criterio que también respalda la ciencia, en la cual pues no tiene que abstenerse de hacer juicios de valor, sí tiene que separarse de juicios de valor que puedan viciar la objetividad del trabajo científico. Entonces, si deseamos hacer ciencia, pues se tiene que cumplir con estos parámetros, ¿sí? Principios de verificación y falsificación, el uso de técnicas y la abstención de juicios de valor. Nuevamente, esto lo citamos de la página 71 y 72 del libro de Bobbio. Pero volviendo ya para comparar con la filosofía política como una búsqueda óptima de la óptima república, ¿no? Sí, no tiene un carácter evaluativo, es decir, en filosofía sí se ingresa a hacer juicios de valor. ¿Por qué? Porque lo que busca es un estado ideal, ¿sí? Lo que se busca es un estado ideal y por eso se ingresa más bien. Lo que hace es juicios de valor, lo que se hace son juicios de valor. Como indagación del fundamento último del poder, no pretende explicar el fenómeno del poder, sino justificarlo. Ya en el otro campo, no solo no se limita a lo que haría la ciencia, que es explicar el fenómeno del poder, sino que también la filosofía va más allá y plantea criterios para justificar el fenómeno del poder, ¿sí? ¿Por qué existe este fenómeno del poder? Operación que tiene por objeto calificar el comportamiento como lícito o ilícito, y eso se le hace desde una perspectiva valorativa principalmente, ¿sí? Por eso estamos hablando de la filosofía en contraposición de la ciencia política. Lo que no se puede hacer sin remitirse a valores, lo que les explicaba. Como investigación de la esencia de la política se aleja de toda verificación o falsificación empírica. Es decir, si decíamos que uno de los criterios en relación a la ciencia es la verificación y falsificación, esta que se lo hace empírica, pues en la filosofía no se los realiza. ¿Por qué? Porque básicamente tiene otras funciones, tiene otros objetivos que se distinguen obviamente de la ciencia política y de las cuales pues se alejan de la rigurosidad que tendría la ciencia política, ¿no? Por otro lado, la filosofía se aleja de cumplir con estos estándares de este trabajo de verificación o falsificación de los criterios que se vengan a exhibir, mejor dicho, exponer, y por eso se distingue también de la ciencia política. En cuanto a lo que se llama presuntuosamente esencia de la política, deriva de la definición nominal, como tal, no es verdadera ni falsa. Entonces, ahí vamos otra distinción más de la filosofía política con relación a la ciencia política. ¿Por qué? Porque esta, pues, no ingresa, como les he explicado previamente, a hacer estos trabajos para confirmar ciertos criterios bajo trabajos empíricos, por los cuales obviamente no ingresaría a concluir algo sobre si terminaría siendo verdadero o falso. ¿Por qué? Porque eso no es trabajo de la filosofía política. La filosofía política lo hemos explicado principalmente a qué se aboca. Pero bueno,
Esto lo encontramos en la página 72 del libro de Norberto Bobbio. Vámonos, nos vamos a otro punto de vista, otro punto del desarrollo del punto 1, que es para el estudio del Estado, y nos vamos al punto de vista sociológico y jurídico. Otro criterio que también es importante cuando se habla, cuando se decide, pues, trabajar en relación al Estado. La tecnificación del derecho público era la consecuencia natural de la concepción del Estado como Estado de derecho, como Estado concebido principalmente como órgano de producción jurídica y en su conjunto como ordenamiento jurídico. Esta reconstrucción del Estado como ordenamiento jurídico, por lo demás, no había hecho olvidar que el Estado también era, a través del derecho, una organización social y como tal no podía ser separado de las sociedades y de las relaciones subyacentes. Páginas 72-73 de Bobbio. ¿Esto qué quiere decir? Que la labor de la función de la sociología para el estudio del Estado también es importante. Es decir, no solamente limitarse, no solamente ceñirse a, pues, a relacionar a la política con el derecho, no solamente eso, sino que también es importante considerar, reconstruir el Estado, pero también desde una perspectiva en la cual se entienda al Estado como una organización social, y por lo cual esta organización social requerirá pues de un trabajo de la sociología porque el objeto de la misma es las sociedades, son las sociedades y las relaciones dentro de la sociedad que terminan siendo las relaciones sociales subyacentes, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que entender? De que también la sociología, junto con el derecho, son eh, estudios que se los deben necesariamente realizar lo que se desea es estudiar al derecho, se estudiar al Estado y a la política, sí, a las instituciones políticas. Entonces, básicamente es muy importante la sociología y lo vamos a ver ahora mismo. Y citamos a un filósofo muy conocido, ¿sí? Que relaciona precisamente esto con la política, con la sociología y el derecho, que es Max Weber, ¿sí? Max Weber, quien partiendo precisamente de la doctrina general del Estado, sostuvo la necesidad de distinguir el punto de vista jurídico del punto de vista sociológico, ¿sí? Punto de vista jurídico desde el punto de vista sociológico, distinguirlos. Y esta distinción también es asumida por un sociólogo Jelinek, ¿sí? Que también había afirmado que en la doctrina social el Estado tiene por contenido la existencia objetiva, histórica y natural del Estado. Objetiva, histórica y natural del Estado. Mientras que la doctrina jurídica se ocupa de las normas jurídicas que en aquellas existencias real debe manifestarse. Como ustedes pueden ver, ambas se relacionan con el Estado, ambas se relacionan con el Estado, pero lo que distingue es bajo qué campo de trabajo en la relación con el Estado trabajan estas ramas, estas ciencias, ¿no? Entonces, básicamente, lo repetimos, él es desde la perspectiva de Jelinek citado por Bobbio. Si vamos desde la doctrina social, hablaremos pues que tiene por contenido la existencia objetiva, histórica y natural del Estado. Eso es desde una doctrina social. Y por otro lado, nuevamente lo repetimos, desde una doctrina jurídica, hablar de que las normas jurídicas que en aquella existencia real deban manifestarse, ¿sí? Normas jurídicas como principal objeto de estudio. La diferenciación entre validez ideal
de la que se ocupan los juristas y la validez empírica de las normas de las que se ocupan los sociólogos es un importante detalle que podemos comprender nosotros para distinguir obviamente el punto de vista sociológico y el punto de vista jurídico. Pues obviamente, eh, esto lo vamos a mencionar, esta cita lo hacemos de la página 74 del libro de Bobbio, de la página 74. Y también de esta misma página extraemos lo siguiente. La teoría de los grupos sociales, de los cuales una especie son los grupos políticos, que a su vez se vuelven estados, y que en un sentido moderno de estado, cuando están dotados de de aparato administrativo que logra con éxito apropiarse del monopolio de la fuerza en un determinado territorio. ¿Sí? Es decir, el género, en este caso, serán los grupos sociales y la especie serán los grupos políticos. Y de estos grupos políticos, pues, logran tener esta característica de volverse, como actualmente lo conocemos, como un Estado moderno, cuando obviamente está de aparato administrativo y está respaldado por el monopolio de la fuerza, que como lo vamos a ver cuando hablemos de poder, pues es un elemento, una característica que la distingue de otra organización de cualquier otra forma, ¿no? Esto, página 74 del libro de Bobbio, de Norberto Bobbio. Bueno, citemos a un jurista muy conocido, que ustedes seguramente lo van a conocer bastante más cuando ya desarrollen su clase de pregrado. Citemos a Kelsen, Hans Kelsen, quien señala, que obviamente es citado por Norberto Bobbio en su libro, y dice que el Estado se resuelve totalmente en un ordenamiento jurídico y por tanto, desaparece como entidad consistente en la producción y ejecución de las normas jurídicas. Esto es una perspectiva principalmente jurídica del, del Estado y obviamente resalta la preponderancia del derecho en las relaciones con el Estado. ¿Sí? Página 74. Página 74. Con la transformación del puro Estado de derecho en Estado social, las teorías meramente jurídicas del Estado, condenadas como formalistas, han sido abandonadas por los mismos juristas y han tomado fuerza los estudios de sociología política que tienen por objeto el Estado como forma compleja de organización social, de los cuales el derecho solo es uno de los elementos constitutivos. Si en alguna etapa de la historia, del desarrollo histórico, mejor dicho, del Estado, y obviamente también de las doctrinas que hemos mencionado en el primer punto de este video, se limitaba obviamente al Estado como una construcción de órdenes jurídicos y por lo cual se hacía, se manejaba el criterio de un Estado de derecho, pues ya en el desarrollo de la historia, ya involucrando diferentes criterios que modificaron la idea de Estado de Derecho y avanzaron a un Estado social, pues obviamente ya cuando estamos en esta etapa de Estado social, ya se hace más importante, ya genera importancia, trascendencia, pues el, el trabajo de la sociología y el resultado de esta, que es decir, el estudio, la forma compleja de analizar la complejidad de una organización social, que de los cuales pues van a desarrollar y van a servir de base para pues para comprender el estado social. Esto obviamente lo vamos a ver en puntos siguientes, ¿sí? En clases siguientes, esto de que hablamos con un estado de derecho y un estado social, pero va a dar la importancia de destacar esto, ¿no? Valga la importancia de destacar esto. Que actualmente se ha ampliado y ya se ha consolidado la comprensión del Estado, no solo limitándose a un análisis jurídico,
sino también desde un punto de vista sociológico. Obviamente, uno por su lado y otro por el otro, ¿no? Y continuando ya con esta idea, ya nos vamos al punto de funcionalismo, funcionalismo y marxismo. Entonces, ya estamos, este debate se hace dentro de la esfera principalmente de la sociología, primero que nada, y lo que señalamos es lo siguiente. Entre las teorías sociológicas del Estado, dos han acaparado el campo en estos últimos años, con frecuencia en polémica entre sí, pero más a menudo ignorándose, yendo cada uno por su propio camino como si la otra no existiese. ¿Sí? La teoría marxista y la teoría funcionalista. La teoría funcionalista, la teoría marxista. Esta última, dominante en la política de ciencia norteamericana, pero que también ha tenido gran influencia en Europa y ha sido tomada durante años como la ciencia política por excelencia. Estamos hablando esta de la funcionalista. Entonces, ¿qué vamos a hablar sobre esto? Es, pues, comprender al Estado desde, desde cada una de estas funciones, ¿no? Obviamente ahora lo vamos a comprender, supongo que ya ustedes ya están anticipando la idea de qué vamos a hablar ahora mismo, sobre todo si hablamos de una teoría, de una perspectiva marxista, que supongo que ya con las clases anteriores y con lo que han podido leer, ya están anticipando esto. Esto lo hemos citado en la página 75. Entonces, partamos con lo que quizá ya tienen alguna idea. Vamos con la concepción marxista de la sociedad. Y en este sentido, podemos citar que distingue en toda sociedad histórica, por lo menos desde una cierta etapa del desarrollo económico, ¿sí? Es decir, la concepción marxista de la sociedad distingue en toda sociedad histórica, por lo menos desde una cierta etapa del desarrollo económico, dos momentos que no son puestos en el mismo nivel con respecto a su fuerza determinante y su capacidad de condicionar el desarrollo del sistema y el paso de un sistema a otro. ¿Cuáles serán estos? Pues será primero que nada el, la la base económica y la superestructura, y la superestructura, la base económica y la superestructura. Las instituciones políticas, en una palabra, el Estado, ¿sí? Como una institución política, pertenecen al segundo momento, es decir, a la superestructura, el momento subyacente que comprende las relaciones económicas, caracterizando en toda época por una determinada forma de producción. Es un momento determinante, aunque no siempre de acuerdo con algunas interpretaciones dominantes, ¿sí? No necesariamente dominante, pero sí es determinante. ¿Y qué quiere decir esto? Que obviamente la base económica pues termina determinando la forma de producción, por lo cual distingue, y ahora vamos a ver el sentido precisamente de qué relevancia tiene en relación a las instituciones políticas como tales. En la siguiente, mira, la siguiente diapositiva. Esto lo sacamos de la página 75 del libro de Bobbio. Pero antes de ingresar a explicar con mayor detalle esto, vamos a primero dar una idea preliminar en relación a la funcionalista que que podemos destacar a uno de un abanderado, que es Talcott Parsons, ¿sí? Que concibe el sistema global en su conjunto dividido en cuatro subsistemas.
los cuales están caracterizados, los podemos, por su nombre en inglés es Pattern Maintenance, mil disculpas, Goal Attainment, Adaptation, Integration, ¿sí? Y caracterizados por las funciones igualmente esenciales que cada uno desempeña para la conservación del equilibrio social. Cada uno de estos tiene su función para el equilibrio social y cuán totales recíprocamente interdependientes. Es decir, que cada uno de estos están relacionados uno con los otros y dependen uno con los otros. A su subsistema político corresponde la función de la goal attainment, ¿sí? Es decir, cuando hacemos referencia a subsistema político, hablamos de eso según de la perspectiva de Parsons, ¿no? Lo cual quiere decir que la función política realizada por un conjunto de instituciones que constituyen el Estado es una de las cuatro funciones fundamentales del sistema social, lo que venimos hablando. Esto en la página 75 y 76 del libro de Bobbio. Pero explicamos un poco más sobre la funcionalista. No existe diferencia de niveles entre las diversas funciones de todo el sistema social y no se puede prescindir de uno de estos, ¿sí? Primer criterio, no existe una superioridad de alguno de estas cuatro funciones que acabamos de explicar, ¿no? Y por lo tanto, en todo caso, el subsistema al que se le contribuye una función preponderante no es subsistema económico, sino el cultural. ¿Por qué? Aquí, ¿por qué destacamos esto? Para distinguir del marxismo, ¿sí? De la teoría marxista, en la cual, pues, como explicábamos hace dos presentaciones, el sistema económico, que termina siendo la base de la superestructura, pues guiaba todo el desarrollo del Estado, ¿no? Sí, de todo el desarrollo del Estado. Y en este caso, ¿qué nos dice? Que no existe en esta perspectiva, en la funcionalista de Parson, no existe una superioridad. Pero si se quisiera forzar una superioridad, si se quisiera forzar una superioridad, pues ¿cuál tendría esta preponderancia? ¿Cuál tendría mayor preponderancia más que superioridad? Sería, pues, el subsistema cultural. El subsistema cultural, ¿por qué? Porque la mayor fuerza cohesiva, mejor dicho, de todo grupo social dependerá de la adhesión a los valores y a las normas establecidas. Esto relacionado obviamente con el ámbito cultural que podemos mencionar. A través de un proceso de socialización, de un lado, que quiere decir que podemos mencionar en otras palabras, una interiorización de los valores sociales, y por otro lado, del control social, que también que podríamos decir en otras palabras, observancia de las normas que regulan la generalidad de los comportamientos. Entonces, desde este punto de vista, y conforme nos explica Parsons, y obviamente los que continúan con esta corriente funcionalista, eso denota, pues básicamente, quizá una preponderancia, al menos se comprende preliminarmente de esa idea. ¿Por qué? Porque nuevamente establece la socialización, obviamente, del proceso, ¿sí? Que tiene sus efectos en la cultura. Y por el otro caso, además de la socialización, el control que se los realizan, ¿sí? La socialización de los valores que tiene la sociedad, la cultura de la sociedad. Y por otro lado, la exigencia del cumplimiento mediante el control de las normas que regulan el comportamiento dentro de la sociedad. Esto en la página 76. Bueno, ¿qué más podemos mencionar? Pues cuando hablamos ya de y para distinguir entre una y las otras, vamos a ingresar a señalar lo siguiente. Mientras la teoría funcionalista, especialmente la versión parsoniana, así de Talcott Parsons,
está dominada por el tema hobbesiano, del orden. La teoría marxista está dominada por el tema de la ruptura del orden, por el paso de un orden a otro, ¿sí? Mientras que uno va con el desarrollo cultural y el control social, por el otro lado, en el marxismo, busca romper ese orden preestablecido para imponer un nuevo orden, ¿sí? Un nuevo orden. Página 76 del libro de Bobbio. Mientras la primera se preocupa esencialmente del problema de la conservación social, ¿sí? La funcionalista, la segunda se preocupa fundamentalmente del cambio social, del cambio social. Mientras una busca justificar y comprender y esparcir, obviamente, eh, y- los criterios culturales, ¿sí? Dentro de la sociedad, que es la funcionalista. Y por otro lado, la marxista nos dice que él se preocupa fundamentalmente de identificar como un problema el orden que se tiene y provocar un cambio social, provocar un cambio social. Página 77 del libro de Bobbio, del libro de Bobbio. El pensamiento sociológico, la gran división es la que opone los sistemas que destacan el momento de la cohesión a los sistemas que subrayan el momento del antagonismo, los sistemas llamados integracionistas o los sistemas nombrados conflictualistas. Integracionalistas será relacionado al funcionalismo y los conflictualistas relacionados al marxismo. Valga la aclaración. Es decir, mientras uno busca la cohesión de los sistemas, otros buscan, obviamente, el antagonismo de los sistemas, sí, sociales. Citando a Bobbio nuevamente en la página 77. La página 77. Bueno, en los últimos años, el punto de vista que ha terminado por prevalecer en la representación del Estado, ¿sí? Ya ingresando a un escalón superior, alejados de lo que ya se había establecido en el siglo XIX, siglo XX, en los principios del siglo XX, pues hablamos de que la representación del Estado es sistémico, ¿sí? Una representación del Estado desde una perspectiva sistémica, derivada, derivado, aunque con poco rigor y con algunas variantes, de la teoría de sistema, ¿sí? De la teoría del sistema. En primer lugar, podemos citar a David Easton y Gabriel Edmond. Y disculpas si es que vamos con algún error en ese sentido. La relación entre el conjunto de las instituciones políticas y el sistema social en general está representada como una relación de demanda-respuesta. La función de las instituciones políticas es la de dar respuesta a las demandas que proviene del ambiente social o de acuerdo con una terminología común, convertir las demandas en respuestas. ¿Qué podemos mencionar en relación a esto? Pues básicamente relacionamos que este debate sobre la función del Estado, sobre la función del Estado, ya se lo aborda desde una perspectiva sistémica, es decir, un sistema de relación entre el input y el output, porque, porque obviamente lo que se busca, lo que se procura es pues el ingreso de las demandas producidas por la sociedad y la recepción y la respuesta a las demandas por parte del gobierno. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos hablado en el primer video sobre el input y el output? Pues básicamente ya se va abordando desde esta perspectiva este criterio, ¿sí? La recepción de las demandas que se pueda tener en una sociedad, la recepción de las demandas
la transmisión de las demandas, mejor dicho, y obviamente la recepción y la respuesta a las demandas, de la cual derivarían problemas de gobernabilidad y legitimidad que en el primer video lo hemos explicado. Entonces, esto lo hemos trabajado, lo vemos en el libro de Bobbio en la página 77 y 78. ¿Sí? En el libro de Bobbio en la página 77 y 78. Miles. Bueno, la familia es tomada, hablemos de otro punto, Estado y sociedad, ¿sí? Estado y sociedad. La familia, nos dice Bobbio, es tomada en cuenta por Aristóteles como la primera forma embrional e imperfecta de, eh, que y su estudio es ubicado al inicio de la política. Entonces, primer criterio que podemos mencionar es la cita que hace, obviamente, Bobbio a Aristóteles y su idea de la familia como la, la organización imperfecta, la primera, la base, obviamente, de ulteriores instituciones. La sociedad política que no se orienta a una utilidad particular o momentánea, sino a la utilidad general y durable que involucra a toda la vida del hombre. La relación entre la sociedad política, que únicamente es la societas perfecta, y las sociedades particulares, que es una relación entre todo y sus partes, en la que todo el ente que engloba es la moxis, si la parte englobada son la familia y las asociaciones. Entonces, ya aquí también citando nuevamente a Bobbio, ya en la página también 79, pues hablamos de que existe una distinción entre una sociedad política y otras sociedades particulares, de las cuales incluso dentro de esta estaría la familia. ¿Sí? Bueno, y continuando con esa explicación, hablaríamos de que con la emancipación de la sociedad civil burguesa, ¿sí? Producto obviamente de las revoluciones burguesas, desde una perspectiva marxista, o también llamado de la sociedad industrial desde un sentido saintimoniano, frente al Estado, la relación entre instituciones políticas y la sociedad se invierte. Paulatinamente, la sociedad en sus diversas articulaciones se vuelve el todo del que el Estado, considerado como de manera restringida como un aparato coactivo, con el que el sector de la sociedad ejerce el poder sobre otro, es derogado en parte. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué nos quiere decir Bobbio con esto? Primero, señalar que la primera explicación que nos mencionaba era decía de que obviamente de la sociedad política se desprendían las sociedades particulares, ¿sí? De la sociedad perfecta surgían estas sociedades imperfectas, valga la aplicación del término, surgían estas sociedades como las familias, las asociaciones, y entonces se daba una preponderancia, ¿sí? Una preponderancia a la sociedad política, pero que con el cambio de paradigma y el establecimiento de la sociedad civil burguesa, o también la sociedad industrial, según cómo se la quiera denominar o cómo se la quiera comprender, se invierte la tortilla, como dirían, se invierte el paradigma, y en el cual, pues básicamente se genera una preponderancia, sí, una preponderancia de la sociedad, de la sociedad civil, de la sociedad compuesta por estos conjuntos alejados formalmente de la política en relación a la política, ¿sí? Es decir, se da una preponderancia en las cuales, pues básicamente, la sociedad política se disminuye frente a la otra sociedad, ¿no?
a las sociedades particulares. Hoy la sociología política es una parte de la sociología en general. La ciencia política es una de las ciencias sociales. El Estado como sistema político respecto del sistema social, un subsistema. Lo anterior mencionado estaba en la página 80 y lo que acabamos de leer está en la página 81. ¿Qué podemos mencionar? Pues que ya con este cambio de paradigma en el cual ya se establece que es un elemento, una faceta básicamente de la faceta de la ciencia, del estudio, mejor, del estudio en general, esta idea de lo político se subordina a lo general, así a lo social. Entonces, ya con este cambio de paradigma que hemos mencionado en la sociedad civil burguesa o sociedad industrial, como se la quiera mencionar, ya en la práctica, ya en todo el desarrollo de sus enseñanzas, ha generado de que esta sociedad, lo político termina siendo parte y no el todo, ¿sí? Es decir, parte de lo social. Entonces, ¿cómo se refleja esto? Se refleja en el sentido de que ya de la sociología general surge una parte que es lo político, ¿sí? Entonces, de la ciencia política podemos entender que esta es una parte de la ciencia social. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Subordinación a lo social, subordinación a lo social. ¿Por qué? Porque nuevamente decimos de que la ciencia política se desprende de la ciencia social, ¿sí? Y esto ha sido nuevamente conforme a lo que vemos en el primer párrafo de la pantalla. El Estado también es un sistema político que es un subsistema de un sistema social. Entonces, ahí también entendemos de que lo social es el todo y lo político es una parte. Página 81. Bueno, también mencionando, obviamente, respecto al debate sobre el punto uno para el estudio del Estado, mencionamos que de parte de los gobernantes, existe un punto que es importante desarrollar, que es de parte de los gobernantes o de los gobernados. De parte de los gobernantes o de los gobernados. La relación política fundamental, los gobernantes y gobernados, o soberano, súbdito, o Estado o ciudadanos, la relación que generalmente es considerada como una relación entre superior e inferior, salvo una concepción democrática radical, donde los gobernantes y gobernados se identifican por lo menos idealmente en una sola persona y el gobierno se resuelve en el autogobierno. Página 82. ¿Qué decimos? Que si tomamos una idea, por así decirlo, pragmática, si hablamos de una idea manejada ya desde hace mucho tiempo, existe una distinción entre los gobernantes y los gobernados, que también podría ser la misma relación, porque termina entrando de este mismo grupo, entre soberano súbdito, entre estados y ciudadanos. Esto es una relación que se tiene, obviamente, en el desarrollo fáctico del Estado. Pero ¿qué sucede? Que si tomamos el paradigma democrático, pues entenderíamos de que el gobernante, mejor dicho, que el gobernante es el mismo, también son los gobernados. ¿Por qué? Porque la democracia es ejercida o es entendida, mejor dicho, como el gobierno del pueblo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se confundiría entre la misma persona, entre el mismo sujeto, más que la misma persona, entre los mismos sujetos, y se generaría un autogobierno. Página 82 del libro de Bobbio. La relación política como una relación específica entre dos sujetos, de los cuales uno tiene derecho de mandar y el otro tiene el deber de obedecer.
el problema del Estado puede ser tratado fundamentalmente desde el punto de vista del gobernante o desde el punto de vista del gobernado. Ex principis, desde parte del príncipe, o ex parte populi, ex parte del pueblo. Entonces, obviamente, ¿quién tiene ese derecho de mandar? Es el gobernante. ¿Sí? ¿Quién tiene este derecho de mandar? Es el gobernante. ¿Y quién terminaría siendo el que tiene la obligación, en todo caso, eh, la obligación de obedecer, el deber de obedecer, es el gobernado? Primera idea que podemos señalar para distinguir uno del otro. ¿Sí? Gobernante y gobernado. Y que cada uno de estos ha merecido su respectivo desarrollo a partir de estudios que se han podido realizar en el desarrollo de la historia, ¿no? Desde la perspectiva del gobernante y desde la perspectiva del gobernado. Esto en la página 82. Los escritores políticos han tratado el problema del Estado principalmente desde el punto de vista de los gobernantes. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que donde se encuentran mayores trabajos en relación a esta dinámica de gobernantes y gobernados, en los cuales se hace hincapié principalmente, a uno de ellos es sobre el gobernante. La mayoría de los trabajos, en su general, hacen mayor hincapié, mayor énfasis, desarrollan más sus teorías en relación a los gobernantes. Temas esenciales como el arte de gobernar, bien, las virtudes, las habilidades o capacidades que se pide al buen gobernante, las diversas formas de gobierno, la distinción entre un buen gobierno y un mal gobierno, la fenomenología de la tiranía en sus diversas formas, derechos, deberes, prerrogativas de los gobernantes, la diferencia entre funciones del Estado y los poderes necesarios para desempeñarlos correctamente, los diversos segmentos de la administración, conceptos fundamentales como el dominium, imperium, majestas, autoritas, potestas y summa potestas. Esto lo mencionamos de la página 82 y 83 del libro de Bobbio. Entonces, como ustedes pueden comprender, en la mayoría de los casos, si ustedes revisan, y lo van a hacer seguramente cuando ya estén haciendo el pregrado, en la mayoría de los casos, donde se hace mayor hincapié y donde se desarrollan las teorías, es sobre la faceta del gobernante y todo lo inherente al gobernante. Y todo lo inherente al gobernante. Hablar sobre el arte de gobernar, existen libros que desarrollan esto. Las virtudes que debe tener un gobernante también, eh, trabajo de filosofía, habilidades o capacidades que se piden a un buen gobernante, que tendría que tener, podemos citar a Maquiavelo, las diversas formas de gobierno que se puedan tener. Estos se han abocado muchos estudiosos, muchos autores, como citar a Maquiavelo, Montesquieu, a Aristóteles, qué sé yo, formas de gobierno. La distinción entre un buen gobierno y un mal gobierno también lo hacen. Montesquieu, por ejemplo, hace esa distinción. La fenomenología de la tiranía en sus diversas formas, ¿sí? El fenómeno de los tiranos, de por qué constituye la tiranía, los derechos y deberes que tienen, las prerrogativas de los gobernantes y qué facultades, qué prerrogativas tienen. Eso lo vemos en diferentes trabajos. Las diferentes funciones del Estado y los poderes necesarios para desempeñarlos correctamente. También lo podemos citar esto con Montesquieu. Los diversos segmentos de la administración. Esto ya en relación a la administración. Conceptos fundamentales como el dominium, ya la conceptualización de ciertos criterios que son inherentemente relacionados
al Estado, ¿sí? Al Estado, pero no al Estado puntualmente, sino solamente, genéricamente, mejor dicho, sino puntualmente del Estado a los gobernantes, a los gobernantes. Entonces, términos como el dominium, que lo hemos mencionado que es el dominio, imperium, el imperio que tiene el gobernante, la majestas, la majestad, majestad que se tendría, que son términos que ustedes seguramente, cada uno de esos ustedes lo han escuchado, lo conocen al menos de forma, desde una perspectiva de noción. La autoritas, la autoritas, autoridad, es un término que seguramente lo han mencionado, de hecho lo han debido decir en algún momento. La potestad también, y la suma potestas, de la cual deriva la soberanía, la potestad suprema, ¿no? Entonces, básicamente, esta perspectiva es lo usual. El verdadero sujeto activo, entonces, ¿qué podemos decir? Es el gobernante, en relación al otro, el otro que es tratado como sujeto pasivo, que es el gobernado. Entonces, en esta disyuntiva, en esta relación de gobernantes y gobernados, ¿quién termina siendo el sujeto activo? Es el gobernante. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es el gobernado. Página 83 del libro de Bobbio. Entonces, ¿qué podemos mencionar? Irnos a la siguiente filmina y decir que el descubrimiento de la otra cara de la luna, sí, la otra cara de la moneda, se presenta al inicio de la época moderna, con la doctrina de los derechos naturales que pertenecen al individuo. Estos derechos son anteriores a la formación de cualquier sociedad política y por tanto en cualquier estructura de poder que se caracteriza. Es decir, ¿dónde se ingresa a dar importancia, a darle importancia a los gobernados? Es a partir del justnaturalismo contractualista, que le hemos mencionado en clases anteriores, a partir del justnaturalismo contractualista, y en este caso que habla de que existe unos derechos que son anteriores, obviamente, a las instituciones políticas, previos a las instituciones políticas, y por lo cual, en esta medida, al ser previos a las instituciones políticas, tiene una preeminencia, una importancia. Al respecto, mencionar de que esta importancia, esta superioridad, habla del establecimiento de una estructura de la cual recién se deriva, pues, el Estado, recién se deriva el Estado y obviamente el don, el don que tienen, que se llama los gobernantes para gobernar. ¿Por qué? Porque obviamente se deriva precisamente del acuerdo que se hayan podido generar a partir de un acuerdo entre la sociedad, entre los integrantes de una sociedad. Entonces, ¿qué mencionamos? Citamos a Jonas Althusius, ¿sí? Althusius. La política es el arte por medio del cual los hombres se asocian con objeto de instaurar, cultivar y conservar entre sí la vida social. Por tal motivo se define como simbiótica. Primer criterio, ¿sí? Es decir, el ser humano, el ser humano se asocia con otros para instaurar, cultivar y conservar la vida social. Esa es la función y a partir de esa asociación se va desarrollando las instituciones políticas y a partir de ello, pues obviamente se van determinando las autoridades, ¿sí? Se van determinando las autoridades y los gobernantes. Eso en la página 84. Y si bien es de una época mucho más antigua, pero ya se sembró ciertas ideas que han sido aplicadas de forma ulterior. Ha sido Aristóteles, que dice, es evidente que el Estado existe por naturaleza y por tanto no es instituido por los hombres y es anterior a cualquier individuo. Aquí en contramedida, ¿sí? Página 84. ¿Pero qué mencionamos? Para John Locke,
la finalidad del gobierno civil, la finalidad del gobierno civil es la garantía de la propiedad, que es un derecho individual, cuya formación es anterior al nacimiento del Estado. ¿Qué podemos en este sentido entender? De que la finalidad precisamente del gobierno que se tiene es una principalmente, que es la propiedad. Estamos hablando desde la perspectiva de John Locke. Es la propiedad, que es un derecho individual, es un derecho que también es un derecho humano, derecho natural, es un derecho natural, cuya formación es anterior al nacimiento del Estado, por lo cual este no lo puede inobservar, no lo puede desconocer, ¿sí? No lo puede desconocer. Entonces, este derecho natural, individual, el Estado tiene, el gobernante tiene como límite, el gobernante lo tiene como límite. Y al tenerlo como límite, pues no lo puede transgredir. Esto, como les digo, cambia la idea, cambia la perspectiva del derecho, cambia la perspectiva, mejor dicho, del estudio de lo político, en el sentido de que ya se empiezan a hacer hincapié a también a los gobernados, sí, a los gobernados, dotándole de ciertos beneficios en relación al gobernante, dotándole de límites a los gobernantes, pero estableciendo esos límites en beneficio de los gobernados. Para Locke es la propiedad. Para Spinoza y Rousseau es la libertad. La libertad. Muy distinto a lo que decía Hobbes, que leía en los muros de las ciudades fortificadas e interpretaba correctamente como independencia frente a otras ciudades. Sí, la libertas. Pero bueno, si por un lado Locke plantea como ese derecho natural por excelencia, que es la propiedad, citamos a Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, en el cual señalaríamos que es la libertad y que también este sería el límite supremo, el principal límite del gobernante en relación a al criterio en relación al criterio de la dinámica entre derecho natural, o mejor dicho, entre gobernante y gobernado. Esto lo citamos en la página 85 del libro de Bobbio, del libro de Bobbio. Ahora bien, las declaraciones de los derechos norteamericanos y franceses, sí producto de las revoluciones burguesas, en las cuales están enunciados solamente el principio de que el gobierno es para los individuos y no los individuos para el gobierno. Esto que mencionamos, que ya se afianza, ya no solo desde una perspectiva teórica, sino ya desde en instrumentos que ya entran en la esfera de lo jurídico. Y a partir de ello, pues obviamente ya se empieza a establecer una preponderancia de la subordinación, obviamente, del gobernante al gobernado, al menos en la teoría, entre la cual, obviamente, el gobernante está ahí para, obviamente, servir al gobernado, ¿sí? Para servir al gobernado. Y por eso se acordarán que al principio de este punto de que era de parte de gobernantes y de gobernados, hablábamos de que de una concepción democrática. Hablábamos de una concepción democrática. Cuando se habla de esta concepción democrática, pues hablamos de que es producto de esta revolución, de las revoluciones burguesas y producto, obviamente, de las declaraciones que se han originado producto de estas revoluciones, que es decir, la norteamericana y la francesa, la norteamericana y la francesa. Ahora, al respecto, señalamos de que
Ya a partir desde esta perspectiva, ya se hace mayor hincapié en relación al estudio, obviamente, de los gobernados, sin dejar de lado, obviamente, el estudio de los gobernantes y toda la dinámica que hemos venido explicando, pero se hace también se amplía el estudio sobre los gobernados y los derechos que sostienen, ¿sí? Los derechos que sostienen, que parten desde una perspectiva de derecho natural y que se han ido desarrollando y que en el siglo pasado se han establecido como derechos humanos. Y al establecerse como derechos humanos, pues básicamente estos ya se han ido positivando y estableciendo en diferentes normas de con connotaciones jurídicas obligatorias. Pero bueno, en ese sentido, podríamos hablar de este primer punto del tema del capítulo de Estado, Poder y Gobierno, que es para el estudio del Estado, porque aquí, como han podido revisar, hemos abordado diferentes temas de forma general. Y de estos temas, obviamente, estimo que se van a generar ciertas preguntas. Entonces, yo les pediría que, por ejemplo, para el respectivo foro que vamos a tener, respondan, eh, respondan en el foro estas preguntas. ¿Cuáles son las disciplinas históricas? ¿Cuáles son las disciplinas históricas? Primera pregunta que tendrán que responder. Esto obviamente no tiene una finalidad de control, no tiene ninguna calificación, pero es una forma de retroalimentación que ustedes van a hacer para verificar, obviamente, la correcta asimilación de los conceptos que se vienen exponiendo, tanto a partir de su lectura del libro, como a partir de la explicación que se está dando en estos videos. Entonces yo les preguntaría, eh, nuevamente no es obligatorio, si no lo hacen no existe ningún problema, porque aquí el examen que vale es el examen que se va a dar conforme al cronograma, una vez concluido este curso prefacultativo. Es el único examen que vale. No existe otro examen más que valga, pero sí es un ejercicio que yo les recomendaría que lo hagan para la suerte de retroalimentación de la información que vienen recibiendo. Entonces yo les preguntaría y lo respondieran en el foro es, ¿cuáles son las disciplinas históricas? Las disciplinas históricas, sí, conforme a lo que hemos explicado, eh, lo hemos explicado previamente, creo que lo tienen incluso al principio del párrafo que está citado. Pero si pudieran extender también la respuesta, es decir, no solamente citarlas, sino fundamentar con ideas bases puntuales por qué serían esta y por qué es la otra. Sencillo. Esto lo pueden hacer en el foro, nuevamente les digo. No es obligatorio, también les digo. Podemos hablar nuevamente de otra pregunta relacionada ya sobre la filosofía política y la ciencia política. Es, ¿de qué trata la filosofía política de forma puntual? ¿De qué trata la ciencia política de forma puntual? Y la distinción entre unas y las otras. Así, ¿cuál será la principal distinción? Yo les recomiendo que, si bien existen otras distinciones que se puedan haber manejado en diferentes libros que puedan tener acceso, en diferentes libros que pueden tener ustedes acceso, se respalden puntualmente del libro de Norberto Bobbio. ¿Por qué? Porque el libro de Norberto Bobbio es la base para el examen del curso prefacultativo. Entonces, por lo cual, es importante de que eh, refuercen el conocimiento sobre este libro. Obviamente, existen muchos más libros relacionados a ciencia política, teoría del Estado, teoría política, claros que los hay, donde incluso existen ciertas distinciones adicionales, pero nuevamente señalarles de que no, de que para efectos del examen del curso prefacultativo, vayamos a afianzar los conceptos que es establecidos por Norberto Bobbio, que es un excelente libro, les comento. Sí, es un excelente libro de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio es un destacado estudioso tanto de teoría del Estado como también de cuestiones jurídicas, ¿sí? Del ámbito jurídico.
Entonces, destacar las distinciones entre la filosofía política y la ciencia política, las distinciones, qué elementos distingue Bobbio puntualmente entre la filosofía política y la ciencia política. También podemos señalar como otra pregunta que nuevamente no es obligatoria, ah, tampoco se va a evaluar, el único examen que vale es el examen que se va a realizar una vez concluido el curso prefacultativo, es la relación desde la relación entre el punto de vista sociológico y el punto de vista jurídico de lo político, de las instituciones políticas del Estado, ¿sí? Y distinguir obviamente cada una de estas, sus particularidades y obviamente también de estas sus particularidades, sus diferencias. Lo pueden hacer en el foro, lo pueden presentar si gustan, lo pueden presentar si gustan, lo pueden hacer y quedárselo para ustedes, no hay ningún problema. Yo obviamente sí les invito a que lo hagan, es una invitación, no para que lo hagan, lo pueden hacer a pulso, a mano escritas, solamente con una forma de ejercicio, para empezar a reasimilar estos criterios, ¿sí? Reasimilar estos criterios. Y si gustan, para que yo también lo pueda verificar, lo pueda revisar en el foro, yo lo voy a revisar junto con el auxiliar de la materia. Y bueno, y dar también algunos comentarios. Independientemente de las preguntas que también que tienen ustedes para hacer, ¿no? Independientemente de esto. Recuerden también que la característica del foro es que entre ustedes también se pueden responder. Eso tal vez quizá no está, algunas personas quizá no tomaron conciencia de ello. Entre ustedes también se pueden responder y entre ustedes también se pueden comunicar, establecer ciertas ideas, hilos de conversación, de debate sobre diferentes puntos. Esto es muy importante. Les invito a que también entre ustedes lo hagan, entre ustedes lo hagan. Bueno, para una suerte de retroalimentación. Y bueno, también hablemos del funcionalismo y el marxismo, del cual yo les comentaría que hablemos desde un funcionalismo, desde una perspectiva de Parsons, ¿sí? Desde la perspectiva desde el marxismo y desde una perspectiva sistémica. Comprender que ustedes puedan identificar cada uno de estos, cuáles son las connotaciones de cada uno de estos, las distinciones entre cada uno de estos y básicamente distinguir entre uno de ellos, entre uno y el otro, ¿no? Distinguir entre uno y el otro. Sobre todo entre el funcionalismo de Parsons y el marxismo, sí se puede distinguir ciertas connotaciones entre uno y el otro. Sobre el sistémico, pues bueno, básicamente, eh, como ser actual, no ingresa tanto a ese debate, si establece ciertas connotaciones que lo hemos visto en el primer video. En relación al, obviamente eso ha sido bastante, Estado y sociedad, pues en este sentido también ya hablemos de un debate, de una relación entre, de relación entre el Estado, en la institución política Estado, ¿sí? Y la sociedad, si la que hemos hablado, ¿se acuerdan en el primer video? Una relación de estos y comprender eh, primero comprenderlos, que ya supongo que lo han comprendido porque hemos hecho hincapié bastante en el tema 1, en el primer video, y comprender su relación, pero también sus distinciones y y la idea de en qué medida el Estado es el todo y la sociedad la parte, o en qué medida la sociedad es el todo y el Estado es parte, ¿sí?
Eso comprenderlo, retroalimentarlo, es muy importante. ¿Se acuerdan que lo hemos repasado en este mismo video? Hemos hecho hincapié en este sentido. Y bueno, eso también sea una sugerencia que lo puedan realizar. Si gustan, lo exponen dentro del mismo foro. Si gustan, se lo mantienen para ustedes mismos. ¿Sí? Para ustedes dentro de su estudio, de sus métodos de estudios que puedan tener cada uno de ustedes. Pero sí les pediría que afiancen estos criterios, ¿no? Y para concluir, podemos hablar de esta dinámica de los gobernantes y los gobernados. Los gobernantes y los gobernados, que como lo vamos a ver en temas siguientes, en temas posteriores, están relacionados también con relación al poder. Lo vamos a ver en temas siguientes, en videos siguientes, pero comprender cómo ha sido el hincapié que se ha tenido en relacionado por los filósofos, por los estudiosos de lo político, entre que se hizo en relación a los gobernantes y en qué medida ha ido tomando importancia el estudio de los gobernados, ¿sí? ¿Bajo qué argumento? Eso lo acabamos de mencionar, qué sé yo, hace 20, 15 minutos, y bueno, para que se afiance esta cuestión, ¿no? Para que se afiance esta cuestión, en qué medida se va a va tomando importancia el trabajo de los gobernantes, de los gobernados, de los gobernados. Y en qué medida los gobernantes terminan cediendo o perdiendo estos criterios que lo habíamos mencionado, como era majestas, imperium, autoritas, potestas, etcétera, ¿no? ¿En qué medida y en qué se traduce precisamente esto? Sí, ¿en qué se traduce precisamente esto? Entonces, bueno, básicamente ese sentido sería bueno que lo hagan. Nuevamente es una invitación. Y si gustan, lo pueden exponer dentro del foro, ¿sí? Lo pueden poner dentro del foro. Estimo que no será algo extenso, será algo muy puntual, que no merite muchas líneas, máximo 2 líneas por cada uno de los parámetros, y que básicamente servirá no, no para que yo les controle, sino para que ustedes expongan, exhiban la asimilación que vienen teniendo. Si gustan, lo pueden hacer de forma interna, lo pueden hacer dentro de, ¿qué se llama?, de su ambiente, hacerlo de forma escrita, cosa que ustedes puedan revisarlo, analizarlo, etcétera, ¿no? Lo que sí les pediría que lo hagan, ¿por qué? Porque obviamente esto les va a ayudar a comprender. Y similar criterio también les invitaría a que lo hagan de los demás videos, de los que ya pasamos y de los videos que vienen, ¿sí? De los videos que vienen. Obviamente en los videos que vienen, si nos da la oportunidad, también vamos a exhibir qué puntos sería bueno que destaquen al momento de retroalimentar, de la retroalimentación. Recordarles también nuevamente que la característica del foro es que este foro, entre ustedes también se puede responder. El trabajo del auxiliar también les va a colaborar en el sentido de hacer seguimiento a los debates que ustedes puedan instaurar. Muchas gracias nuevamente por toda su atención. Espero que este video les sea de utilidad. Es un video que tiene la particularidad que lo pueden volver a ver las veces que crean conveniente. Y bueno, estamos pendientes los días miércoles de 2:30 a 4. Lo que se procura, obviamente, tanto por mi persona como por el auxiliar, es responder a todas las inquietudes que se puedan suscitar. Sin embargo, como comprenderán, algunas cuestiones de tiempo no se logran responder todas en ese tiempo. En alguna medida vamos a intentar dar respuestas a cada una de las inquietudes que se tienen. Y bueno, estaremos muy pendientes de esto. Eso no quiere decir que ustedes también no se puedan responder entre sí. Claro que lo pueden hacer. Nuevamente, muchas gracias. Estaré atento al Moodle y les invito a que hagan esas actividades. Que tengan muy buen resto de jornada, si es que están en la mañana, tarde o noche, ¿no? Muy gentil. Hasta luego.
Muchas gracias.